hermano Pedro, que te pedimos que tú lo bendigas grandemente, Señor, que tú lo que ya has puesto tú en su corazón, Señor, pueda salir de su boca para edificación nuestra, Padre. Cúbrenos tú, guárdanos tú, Señor, y que todo lo que aprendemos, todo lo que recibamos sea tuyo directamente, Señor, a través de nuestro siervo, y que todo sea para bendición nuestra y tuya también, Padre. Ante todo, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Bueno, buenos días a todos. La anterior. Es una conferencia misionera, una conferencia para la expansión del reino, de aprender un poquito más. Pero he puesto primero una foto que me gustaría mostraros, porque en esa foto hay algo importante. Él se llama Luis de Las, es el presidente de los pastores de la Comunidad Valenciana. Él es muy amigo, yo soy misionero desde hace 38 años. He viajado a un montón de países, prácticamente toda Centroamérica, cuando el huracán Mitch, ¿os acordáis? Estuve allí, repartimos 1000 Biblias, 1000 pastores, y algunos pastores anduvieron más de 50 kilómetros solamente para recibir su Biblia porque la habían perdido todo. Y él estuvo conmigo. Luis estuvo allí conmigo, nos conocimos hace más de 30 años y tenemos una amistad muy fuerte. Cuando me enteré lo que había pasado en Valencia, yo lo llamé a él y lloraba por teléfono. Y lloraba por los dos, porque no solamente las muertes que han ocurrido, los desastres que lo han perdido todo, uno de los colectivos que más está sufriendo son los pastores evangélicos allí en Valencia. Pastores que están pastoreando iglesias, que muchos de los hermanos han perdido todo, otros han perdido quizás familia, y están ahí luchando para levantar aquello, para traer alimentos. Llevamos un poco de alimentos, nunca es suficiente, pero me gustaría que esta mañana oráramos por los pastores de Valencia. Dios puso en mi corazón un proyecto que se llama Proyecto Gestro, que es de organizar un retiro para esos pastores que están sufriendo, después que pase un poquito de tiempo con su esposa, llevárnoslo a una zona montañosa, una zona donde ellos puedan relajarse y tocar un poco su corazón para que se relajen y para que puedan superar ese trauma, porque si alguien está siendo traumatizado en esas circunstancias, en ese contexto, son los pastores y sus esposas que están ahí luchando y verdaderamente no pueden más, porque quieren hacer más, pero no pueden. Así que voy a pedir a un hermano, el que quiera, por favor, que ore por los pastores de Valencia y por sus esposas. Padre Señor, me dirijo a ti, Padre Dios mío, Señor, una vez más, Padre Dios mío, para pedirte, Dios mío, Señor, por tus siervos, Padre, por tus pastores, Dios mío, Señor, de Valencia, Dios mío, Señor. Tú sabes las circunstancias, lo que están pasando ellos, Padre Dios mío. Padre, lo que ha ocurrido allí, Padre Señor. Yo te pido, Padre Dios mío, Señor, que tú, Padre, lo toques con tu mano bendita, Padre Dios mío, Señor, y tú le des la paz, el gozo que ellos necesitan en estos momentos, Dios mío, Señor. Que tú, Padre Dios mío, Señor, proveas de los medios, Dios mío, Señor, y las herramientas que ellos necesitan, Padre Dios mío, Señor, para seguir adelante, Padre, en tu obra, bendito Dios, Padre. Bendícelos tú, Padre, guárdalos, está tú con ellos, Padre, Dios mío, Señor, Padre, Dios mío. No lo dejes de tu mano, Dios mío, Señor, Padre. Que sabemos que tú estás ahí, Padre, Dios mío, en todo momento, Padre, Dios mío, guiándolos, Padre. Derrama, Padre, sobre ellos, Padre, de tu paz, Dios mío, Señor, Padre, Dios mío. Bendícelos, Padre, Dios mío, Señor, Padre. Toca sus corazones fuertemente, Padre. Fortalece su fe en ti, Dios mío, Señor. Levántalo tú de este peso, de esta carga, Dios mío, llévatela tú, Dios mío. Esta carga tan pesada, Dios mío, Señor, Padre. Bendito Dios. Y que ellos vean, Padre, que tienen donde descansar, Padre, Dios mío, Señor, que es en ti, Padre, en tus brazos, Dios mío, Señor, Padre. Cúbrelos, guárdalos, Padre, Dios mío, Señor. Padre, Dios mío, está tú con ellos, Padre, Señor, bendito Dios. Te lo pido y te doy la gracia en el glorioso y bendito nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Amén.
Es importante esto porque no somos una iglesia local, somos la iglesia. Amén. Somos la esposa de Cristo. Amén. Somos un reino. Somos el cuerpo de Cristo. Y bueno, me voy a parar un poco, si no voy a empezar a predicar. ¿Sabéis lo que pasa con los pastores, no? Pero de verdad que esto es parte del Evangelio. Amén. Porque el mundo lo ve. El mundo ve no solamente que tenemos palabras que alimentamos a lo mejor a las personas, les damos alimentos, cubrimos sus necesidades, sino que también nos preocupamos por nuestra gente, por nuestros pastores, por los hermanos que están pasando necesidad y que la gente ve que el cuerpo de Cristo sufre por el cuerpo de Cristo. Hay un pastor que me encanta lo que dice, él es de Sevilla, de Oleum, ¿lo conocéis? Se llama Juanjo, y él dice, yo estoy enamorado de la iglesia. Yo creo que todos tenemos que estar enamorados de la iglesia. Evidentemente nuestro primer amor es el Señor, pero después el cuerpo de Cristo, qué cosa más maravillosa saber que nos pertenecemos unos a otros, que colaboramos y que trabajamos juntos. Y la segunda foto que pongo, aprovecho, este es la nueva sede de la agencia misionera Durán, de nuestra agencia misionera. Hay pocas agencias misioneras en España, la nuestra, yo empecé una en Sevilla, se llama Agencia para el Levantamiento Misionero Andaluz, y fue el primer presidente, pero se quedó un poquito estancada y yo tenía en mi corazón comenzar algo que impactara y que llegara a todas las naciones. Así que aquí tenemos la agencia misionera, va a ser un hotel, vamos a tener 21 apartamentos, vamos a tener una sala de conferencia, un restaurante, vamos a tener, uno de los proyectos también es tener una primera escuela infantil evangélica de aquí de la provincia y quizás de Andalucía hay un colegio, pero no es de infantil, en Sevilla, que comenzaron después de muchas dificultades, pero queremos que este edificio sea un edificio que bendiga al pueblo evangélico y a la nación española. Amén. Nuestro proyecto es enviar 52 matrimonios, cada matrimonio a una provincia española, que son 50, y 2 más a las 2 ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Es nuestro principal objetivo, pero también enviar misioneros, líderes que quieran alcanzar el norte de África, donde ya tenemos presencia, donde Dios me llamó a ir al desierto a compartir con los bereberes nómadas, y ya tenemos pues lugares de culto, no voy a decir los lugares, pero en diferentes lugares, y también en otro país del norte de África, que es una república islámica muy complicada, pero ahí tenemos también la presencia del Señor. Porque sabéis, el principal objetivo por lo cual vivimos es la gloria de Dios. No es levantar iglesias, no es tener ministerio, es que Dios se glorifique en tu vida, en tu ministerio, en todo lo que tú hagas, la gloria de Dios. Levantar altares de adoración y de alabanza en lugares donde la gente no alaba y bendice a Dios, allí como Abraham, levantar un altar de alabanza donde Dios sea glorificado. Porque si vemos el ministerio de Abraham, él no tuvo mucho éxito, ¿verdad? ¿Cuántas iglesias plantó Abraham? Pero ¿cuántos altares levantó? ¿Cuántos altares levantó Noé? ¿Cuántos altares levantó Jacob? No tuvieron un éxito así quizás numérico, pero sí donde iban, levantaban un altar de adoración al Dios vivo y verdadero, un punto de luz. Así que creo que empezamos bien la conferencia, ¿verdad? Empezamos predicando. No puede aguantarme. Mi nombre es Pedro Espada. Yo tengo ascendencia judía, pero se desvaneció. Mi abuela era judía y mi padre y mi madre eran ateos. Pero después se convirtieron al Señor y recibieron al Señor.
¿Sabéis? Cuando yo me convertí, el principio de mi conversión fue una Biblia gedeona que yo me encontré en un hotel y estaba en los peores momentos de mi vida y yo abrí por el Nuevo Testamento y leí la historia de Abraham y yo le dije a Dios, Señor, dame la fe de mi padre Abraham. Dame esa fe porque yo no la tengo. Y poco después volví a mi casa y un matrimonio de amigos nuestros vinieron, predicaron el Evangelio y yo me convertí. Y yo le dije a Dios, Señor, yo te pido una cosa, regálame a mi familia, que mi familia se convierta, que mi familia te conozca. Si tú me das ese regalo, yo te voy a servir todos los días de mi vida. Y mi familia se convirtió. Y la familia de mi esposa, y mis cuñadas, y mis hermanos, y mi padre, y mi madre, y mi suegra, y mis amigos. Y en el ejército decían que yo estaba loco. Cuando me metía en el autobús y empezaba y me ponía a cantar canciones que yo me inventaba, parecía que me había vuelto del principio pentecostal, pero fíjate que yo era hipercalvinista en el principio, porque era el pastor que me ministraba era calvinista y yo, pues, pero de mi interior salía a cantar canciones para que la gente escuchara y me decían, pero tú te estás volviendo loco, de verdad, me he vuelto loco, tú no eres el mismo, no lo soy, porque Dios había transformado, trastornado mi vida de tal manera que yo no podía pensar en otra cosa que no sea alcanzar a las personas, darle gloria a Dios y buscar que Dios sea glorificado y quitar todo aquello de la vida de las personas que no glorificaban a Dios. Era mi objetivo. Yo ni siquiera pensaba que se convirtieran. Yo quería que salieran de la mentira y que Dios entrara, la verdad entrara en sus vidas y empezaron a convertirse y hubo un gran avivamiento en mi ciudad, que se llama San Fernando. Al mismo tiempo hubo un avivamiento aquí en Jerez también y también en San Lucas. Así que Dios creó un movimiento aquí y yo fui parte de ese movimiento. Yo fui una persona de paz. Yo abrí mi casa y la gente escuchaba el Evangelio y, ¿sabéis? Cuando predicaban el Evangelio empezaron a venir, yo invitaba a los vecinos, los amigos y la gente escuchaba en la escalera porque no cabían dentro de mi casa. ¿Qué te parece? Pero ¿qué provocó todo eso? Mi enseñanza esta mañana va a ser ¿qué es el Evangelio? Porque muchas veces hacemos muchas cosas o predicamos un Evangelio y predicamos un Evangelio que no es el correcto. Y me gustaría compartir esta mañana qué es el Evangelio. Porque cuando predicamos el Evangelio correcto, entonces hay éxito. Cuando predicamos otro Evangelio, tenemos gente, pero no tenemos creyentes. Hay una estadística que dice que en las actividades evangelísticas, solo el 10% de las personas que afirman haber creído han creído de verdad. Solo el 10%. Predicamos el Evangelio que creemos, la gente afirma haber creído en Jesús y después no viene a la iglesia. ¿Te ha pasado? Y después tienes que empujarlo, obligarlo para que hagan un discipulado. ¿Os ha ocurrido? Porque no ha habido una verdadera conversión. Porque una verdadera conversión es la que ocurre cuando le pasa a la persona lo que me pasó a mí. Que te vuelves loco. Que no sabes cómo compartir eso que tú has visto tan claro. Que ves a la gente en el infierno y lo que quieres es salvar. Voy a tranquilizarme un poquito. Lo que quieres es salvar, librar, sacar a las personas de ese lugar donde están. Amén. A veces, como pastores, evidentemente queremos que las iglesias se llenen. Porque queremos bendecir a
al pueblo, queremos bendecir a la ciudad, queremos bendecir a nuestra familia. Y creemos que llenando la iglesia pues, es un síntoma de que la gente se está convirtiendo. Pero os aseguro una cosa, en el siglo XXI muchas iglesias están llenas de incrédulos, de gente que sigue una liturgia, de gente que se vuelven como los católicos, van a la iglesia para tranquilizar su conciencia, para sentirse bien, afirman, asienten todo lo que el pastor dice, pero realmente no hay una transformación en sus vidas, no la hay. ¿Sabéis? Os podía decir a cientos de conferencias de verdad, en la que se trata el mismo tema que estamos tratando aquí, la gran comisión. La realidad de la responsabilidad de la gran comisión. Un momentito, voy a buscar el... Yo tengo que comprar un ordenador nuevo, ya este va muy lento. No sé si alguien puede donar algo para el ordenador del pastor. No. Pero quería empezar diciendo o enseñando qué es la gran comisión. ¿Alguien me puede decir qué es qué es el evangelio? Predicar las buenas nuevas. ¿Y cuáles son las buenas nuevas? Que Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Que Cristo murió ¿por quién? Por nosotros, para redimir nuestros pecados. Bien, ¿dónde murió Jesús? En la cruz. ¿Y antes no hay otra noticia? Entregó a su hijo. ¿Cómo? Entregó a su hijo. Que Dios entregó a su hijo. Todo eso es verdad. Todo eso es verdad. Pero ¿creéis que una persona, cuando se le dice, tú quieres recibir al Señor en tu corazón? Y dice, yo quiero. Tú quieres que el Señor cambie tu vida y quieres tener un futuro para tu vida, la gente va a decir que no. La gente dice que sí, la gente quiere un futuro para su vida, quiere algo mejor. La gente piensa en el futuro de su vida, pero ¿es eso realmente una conversión? No. ¿Creéis que cuando hacemos un llamado y le decimos a una persona, levanta tu mano y recibirás al Señor y ahora repite una oración, eso es una conversión? ¿O estamos haciendo igual que los católicos? Cuando siguen su liturgia y declaran santo a quienes ellos determinan o dicen que es santo. ¿Qué es el Evangelio? Vamos a leer en Efesios capítulo 6 del 10 al 20. Efesios capítulo 6 del 10 al 20. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos, ¿con qué? Con la verdad, y vestidos con la coraza de la justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomar el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu,
y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadena. El apóstol Pablo dice aquí que tenemos que tener la verdad. Tenemos que predicar la verdad, no mi verdad, no la verdad que hemos aprendido, no la verdad que hemos aprendido en una iglesia que nos ha enseñado cómo hacer un llamamiento a las personas. ¿Os acordáis del primer sermón de Pedro en Jerusalén? ¿Sí? Él comienza predicando, diciéndole a los judíos lo que son, lo que han hecho, su responsabilidad, y después dice: el que levante la mano que pase al frente. ¿Verdad que lo dice? No. ¿Cuántas veces veis eso en la Biblia? ¿Cuántas veces? Ninguna. ¿Cuántas veces veis en la Biblia que alguien diga, bueno, Pedro dice, repetid conmigo esta oración? ¿Cuántas veces lo veis en la Biblia? Pero es eso tan popular, ¿verdad? Que lo vemos como la expresión del Evangelio y no lo es. No lo es. El Evangelio es otra cosa. Son buenas noticias, pero antes hay malas noticias. En la primera, cuando Jesús se aparece a sus discípulos, Él se aparece durante 40 días y en una de ellas le dice lo que tienen que predicar. ¿Y qué le dice que tienen que predicar? Y predicar arrepentimiento y el perdón de pecados. El arrepentimiento. ¿Sabéis? Yo cuando me convertí, al principio yo le decía a la gente que era pecadora, que necesitaba arrepentirse, que estaban con un pie en el infierno y próximamente con los dos. Que no había solución para ellos, que estaban condenados. Y mi mujer y algunos me decían, pero es que tú eras muy radical, pero ¿qué podía yo predicar? Y después, con el tiempo, tú vas diluyendo ese evangelio porque no quieres que la gente se sienta mal. Pero si tú miras a los grandes predicadores de la historia, tú miras a Spurgeon, tú miras a Whitefield, tú miras a los grandes misioneros, a los misioneros que fueron a la India, a China, y mira su mensaje, es ese su mensaje, no es otro, no es levanta la mano, no ven al frente, es el mensaje del evangelio puro que convierte y que gana a las personas. Amén. ¿Quién convenció el día de Pentecostés a las personas? El Espíritu Santo. ¿O una estrategia de Pedro? Es el Espíritu Santo el que abre el corazón de las personas. Vamos a ir a Mateo 28, 18. Mateo 28 y versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. ¿Qué es lo que dice Jesús? Que Él tiene toda ¿qué? Potestad. Todo poder, toda potestad. Y Él dice, ir y hacer creyentes, que se sienten los domingos ahí y escuchen el culto. ¿Dice eso? No. Dice hacer discípulos.
Amén. Y un discípulo es alguien que aprende y que después practica lo que ha aprendido y además después trae a otros discípulos para enseñarle lo que ha aprendido y que enseñen a otros. Un discípulo es alguien que enseña a otro para que enseñe a otro y para que siga enseñando a otros. Segunda de Timoteo 2:2 dice, y tú entrena a uno para que entrenen a otros, para que entrenen a otros. Esa es la forma en que la iglesia funciona. Esa es la forma en la que el evangelio funciona. La responsabilidad no es de los pastores, de los líderes. La responsabilidad es de cada miembro de la iglesia. Y eso hay que enseñarlo en la iglesia. Tú eres responsable de tener tus propios discípulos. Tú eres responsable de enseñar a otros. Es por eso que nosotros queremos empezar esa agencia misionera para entrenar a jóvenes, matrimonios que quieran prepararse para ir. Y buscaremos los medios, y buscaremos los recursos, y los enviaremos a toda España, Europa y el norte de África. Porque yo no puedo pensar en pequeño, tengo que pensar en grande, porque tengo un Dios grande. Amén. Come on now. Amén. Cuando fui la primera vez al desierto, no sabía dónde iba. Iba con el pastor David, que no está aquí porque no puede, y con un hermano del país que hablaba la lengua, y yo no sabía dónde tenía que ir, pero yo tenía ese llamado de Dios. Dios me había dicho, fíjate, siendo bautista y todo, en un sueño, ve a este lugar y alcanza a estas personas. Y fui y no sabía dónde estaban. Y me encontré al primer hombre allí, en medio del desierto, que estábamos perdidos. Y me acerqué a él y le dije a David, David, ese es el hombre, porque ese hombre yo lo vi en mi sueño. Y me acerqué y empezamos a hablar con él y lo ayudamos a llevar a la ciudad porque tenía una pequeña moto, era un nómada, tenía una pequeña moto y se la había estropeado. Y le pregunté, ¿cómo te llamas? Porque habíamos orado por encontrar a esa persona de paz que pudiera abrir las puertas para el evangelio en aquel lugar donde nadie había ido, porque no había ningún creyente en aquella zona. Y me dijo, me llamo Sala, que significa hombre de paz. Wow. ¿Qué te parece? Sala nunca se convirtió, nunca. Pero él abrió las puertas para que yo pudiera firmar un convenio con 12 líderes bereberes que me permitieran predicar, compartir y visitar a la gente allí. Yo tengo la foto del convenio firmado con los 12 líderes principales de aquella zona. Y Sala abrió las puertas. Y yo seguía orando, porque el evangelio es poder de Dios, ¿lo creéis? Amén. Es poder de Dios. Yo lo he experimentado en 38 años de ministerio, lo he experimentado cada día donde he ido, he sentido la presencia de Dios. Me han arrestado varias veces, me han interrogado un montón de veces, pero Dios siempre ha estado conmigo. Y sabes, es una experiencia grandiosa encontrarte en una situación muy difícil y ver que Dios está ahí contigo. Y me acuerdo que la primera vez que encontré a una persona allí que estaba interesada por el evangelio, me vino y me dijo, el señor Pedro, yo quiero compartir una cosa con usted. Y yo había orado, Señor, por lo menos uno, que se convierta alguien. Llevamos allá aquí una semana, fíjate, una semana en aquel país. Y yo quería que se convirtieran, era mucho tiempo para mí. Y me acuerdo que él se me acercó y me contó una experiencia espiritual que tuvo en España, porque él hablaba español. Y me la contó, es muy largo, no hay tiempo para compartirla aquí, pero yo le di la interpretación porque Dios me la mostró y él empezó a llorar y se convirtió allí delante mía. Y recibió al Señor como su Salvador. Y se llamaba Rashid. ¿Y sabes qué significa Rashid en hebreo? Las primicias. El primero. ¿Os acordáis en Génesis de Rashid? En el principio, la palabra Rashid en hebreo tiene una raíz que significa lo primero, las primicias, en el principio.
Y os podía contar cómo paso tras paso Dios iba confirmando el paso que yo daba a través del Espíritu Santo. ¿Cómo predicar el verdadero evangelio? Tenemos que enviar personas que prediquen la verdad de Dios. No un mensaje light, no algo para que la gente se sienta bien. La verdad de Dios, el evangelio, y tenemos que hacer discípulos. Pero para saber lo que es el verdadero evangelio, primero debemos estudiar la palabra. No es un seminario el que te enseña, no son unas conferencias, es la palabra de Dios. Si tú miras los grandes líderes, los grandes misioneros, los grandes plantadores de iglesia, ellos estaban inmersos en la palabra de Dios. Leían la palabra de Dios cada día. ¿Qué cosa? A mí me encanta la palabra, de verdad, yo no puedo, mi mujer me dice que la tengo loca con la palabra. Yo la leo, pero también la escucho y la escucho y la escucho otra vez, a lo mejor el mismo texto lo escucho 30, 40 veces en un día y mi mujer, Pedro, ya para. Pero es que yo quiero saber lo que dice, quiero que el Espíritu me ayude a entender, no lo que dicen otros, lo que dice la palabra de Dios. Hay veces que yo he cambiado de corriente doctrinal, por ejemplo, en cuanto a la venida de Cristo, porque yo quiero ser honesto con Jesús, yo quiero ser honesto con Dios, y si no lo veo en la palabra, no me lo puedo creer. ¿Lo entendéis? Sí. Yo no puedo ser de una corriente teológica porque lo he aprendido. Yo quiero ser de una corriente teológica porque yo lo haya visto en la palabra de Dios y esté convencido de que ahí lo dice. El tener la palabra de Dios, el estudiar la palabra de Dios cada día, el tener comunión con Dios, orar con Dios cada día, eso es algo fundamental. ¿Cuánto tiempo dedicas a estudiar la palabra? No a preparar un culto, no a preparar un sermón, a estudiar la palabra cada día, a profundizar en la palabra, oír la voz de Dios que te habla y te dice lo que Él quiere para tu vida a través de la palabra. Y encuentras secretos maravillosos ahí. Y encuentras lo que antes no veías, ya lo ves otra vez. Y vuelves a leer el texto y ves otra cosa diferente y otra diferente. Y ves como la palabra es viva. Y ves como Dios te está hablando y estás delante de Él. Y Él te está comunicando contigo. Amén. Amén. La palabra de Dios no es un libro que podamos leer porque tenemos que hacerlo. La palabra de Dios es la forma en la que tú estás oyendo la voz de Dios. ¿Y quién no quiere sentarse delante de Dios y que Dios le hable? Y que Dios le diga. Y que Dios mueva tu corazón y se esté comunicando contigo como Adán en el paraíso. ¿Quién no quiere tener una conversación con Dios? De verdad yo quiero que esta mañana te plantees ¿cuánto tiempo tienes de comunicación con Dios cada día? Para entender la gran comisión, no lo que te han enseñado sobre la gran comisión, no lo que te han enseñado sobre el evangelio, hay que ir a la palabra y ver lo que la palabra dice que es el evangelio. Amén. Hay que tener comunión con Dios. Si vamos a Juan capítulo 5, versículo 39, vamos a ver muchos textos. Dice, escudriñad la escritura, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. La palabra de Dios habla de mí, dice Jesucristo. En Hechos capítulo 17, versículo 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si lo que decían era verdad, si esas cosas eran así. El Salmo 119 es el único salmo que tiene todas las letras del alfabeto hebreo. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Eb, Bab, Zayin, todas las letras están ahí. ¿Por qué? Porque está diciendo,
Mi palabra es importante. Desde la primera letra hasta la última letra, mi palabra es importante. Es importante para ti. Os recomiendo que leáis el Salmo 119. Una vez le dije a un hermano que diera la apertura, y de una apertura sobre el Salmo 119, y por poco me caigo al suelo. Se llevó 1 hora con la apertura, porque es el salmo más largo de la Biblia. Ya no le di más oportunidad. El Salmo 119 te habla de lo que es la palabra. ¿Qué sentido tiene de la palabra? ¿Por qué tienes que leer la palabra? Porque la palabra es verdad. ¿Sabe qué pasa con la palabra? Que el diablo está muy entretenido, con mucho deseo de cambiar la palabra, de decir que la palabra no es auténtica, que no es realmente la palabra de Dios. Los liberales hablan de que la Biblia contiene la palabra, pero no es la palabra. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Amén. Amén. No voy a discutir aquí sobre diferentes versiones de la Biblia. Pero los diferentes textos en los que se apoyan las traducciones, el Receptus, o el Sinaítico, o el texto vaticano. Pero os voy a decir una cosa: hay un interés por parte de seres espirituales malignos para que nosotros no entendamos o quitar parte de la palabra que tiene que ver con la divinidad de Jesucristo, con la salvación de las almas, con el Evangelio. Incluso en las sociedades bíblicas se ha metido esa corriente que trata de desvirtuar lo que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es importante para entender lo que es el Evangelio, el verdadero Evangelio, y predicar la verdad. Otra cosa importante que hay que tener en cuenta es ¿qué dicen los antiguos? ¿Qué dicen los cristianos anteriores? ¿Qué creían los cristianos desde el principio acerca de un tema, acerca del Evangelio? ¿Qué decían los cristianos desde el principio? ¿Habéis leído los padres apostólicos? A mí me encanta leer las cartas apostólicas de los padres apostólicos de los primeros siglos. Me encanta leer a Agustín, a Tertuliano, a Cipriano de Cartago, a los cristianos de la iglesia primitiva, que por cierto eran bereberes. Me encanta leerlos para ver cómo ellos, esos que estaban tan cerca de los apóstoles, interpretaban la Escritura. Yo creo que es importante, ¿verdad? Claro. Y si lo que tú piensas, lo que tú interpretas, no está acorde con todo lo que la Iglesia a lo largo de la historia ha creído, quizás estés equivocado, ¿verdad? Quizás estés equivocado y necesitarías reinterpretarla. Así que es importante saber qué han dicho los creyentes a lo largo de la historia. ¿Qué es el Evangelio para los creyentes de la iglesia primitiva? Tenemos que predicar el Evangelio auténtico porque hay sucedáneos del Evangelio que no tienen poder para cambiar vidas de personas, que se aman a sí mismas y tienen sus propios planes de vida. Así que cuando tú le dices, Dios tiene un plan para ti, ellos están contentos porque eso es lo que ellos quieren, un plan para vivir felices, para estar contentos, para sentirse realizados en su vida. ¿Quieres recibir a Cristo? Porque Dios tiene un plan para tu vida. ¿Quieres tomar una decisión? ¿Quieres repetir esta oración conmigo? Ya eres creyente. Yo lo declaro creyente como el Papa declara santo o creyente a los católicos. ¿Verdad que sí? ¿Creéis que eso es correcto? No quiero decir que no se tenga que hacer, pero debe ir acompañada de otras cosas. El Evangelio es predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados. Vamos a ir a Lucas, capítulo 24, versículo 47, porque el Señor dice que es lo que había que predicar. Cuando Él da la gran comisión,
Él nos da el fundamento, la extensión La 27. y nos dice 24, 47. Hemos oído. Dice, vamos a leer en el 46, dice, y les dijo Jesús, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Qué es lo que hay que predicar? Que vengan al frente, que reciban a Jesús, o el arrepentimiento y el perdón de pecados. Pero para predicar el arrepentimiento, primero hay que convencer a la persona de que es pecador, de que está bajo la ira de Dios. Debemos saber lo que realmente es un cristiano para identificar un cristiano en la iglesia. Vamos a ver lo que es un cristiano. Hechos 3, del 19 al 20. Hechos capítulo 3, versículos 19 al 20. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. O sea que dice que hay dos requisitos, que es arrepentimiento y conversión para que los pecados sean borrados. Entonces, Dios envía a Jesucristo, Dios envía el Espíritu Santo a tu vida y eres un creyente. Un creyente es alguien que se ha arrepentido. Un creyente es alguien que admite, que reconoce que es pecador. Un creyente es alguien que tiembla ante su futuro. Un creyente es alguien que ha entendido que está bajo la ira de Dios. ¿Habéis oído alguna vez decir, no voy a decir que levante la mano, pero que Dios odia el pecado pero ama al pecador? ¿Lo habéis oído decir muchas veces? Eso es una herejía. Es una herejía. Dios no ama al pecador. Vamos a ir al Salmo 5, versículo 5. Salmo 5, versículo 5. Yo le he dicho en algún tiempo, hasta que entendí que no era así. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. ¿Qué dice? ¿Aborreces al pecado, a la iniquidad? ¿O al pecador? Dios aborrece al pecador. Dios aborrece el pecado, evidentemente, pero aborrece al pecador también. Es como cuando tú tienes un accidente y le das un golpe o arañas un coche de otra persona y viene tú y dices, ¡ay, aborrezco estas rayas que me han hecho! Aborreces al que la ha hecho, ¿verdad? No la raya, no el daño que te ha hecho. El daño está mal, pero quien ha hecho el daño es el mayor culpable. Dios aborrece al pecador. Eso significa que desde un punto de vista bíblico, todos los hombres, absolutamente todos los hombres, están bajo la ira de Dios. Después vamos a entrar en Romanos, como Romanos lo confirma. Todos estamos bajo la ira de Dios. Estoy hablando en línea como humanidad. Así que el Evangelio, para predicar el Evangelio, hay que predicar el arrepentimiento. La gente tiene que arrepentirse y necesita perdón de los pecados. No puedo dar un paso más hacia Dios si yo no me arrepiento. Entonces, si me arrepiento, puedo empezar a tener la posibilidad
de que mis pecados sean perdonados. Hay que saber que el hombre no es el centro del universo. El centro del universo es Dios. Y a veces en la iglesia el centro es el pecador. El centro es la persona. Queremos que la gente se convierta porque vemos el pecado, la maldad, el futuro de ellos, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es la gloria de Dios. Lo más importante es que Dios sea glorificado. El pecador es secundario. Nuestro creador, nuestro Dios, el Dios del universo, tiene que ser lo más importante. Todo el honor, toda la gloria, toda la adoración, toda la alabanza, todo lo bueno para Él. Amén. Así que si predico el Evangelio, es primero para dar la gloria a Dios de lo que Él ha hecho, de la oportunidad que Él ha dado, y también para que la gente se convierta y le dé gloria a Dios. ¿Lo has visto alguna vez el Evangelio de esa manera? No es simplemente salvar a la gente como objetivo principal, es que Dios sea glorificado. Así que cuando vamos por la calle y vemos a gente que no glorifica a Dios, eso te tiene que doler. En lo más profundo de tu corazón. No por ellos, por Dios. Porque Dios no se lo merece. Porque Dios se merece un mundo que le dé la gloria. Y el mundo no se la da. Así que cuando predicamos el Evangelio, vamos a una casa, a una persona y le queremos predicar: Señor, glorifícate en este lugar. Señor, que tu gloria aparezca aquí donde no te dan la gloria. Señor, cambia la vida de esta persona para que te glorifique, para que tú seas exaltado. Evidentemente, Dios lo va a convertir y va a cambiar su vida para glorificarle a Él. ¿Cuántas personas vemos que se han convertido y siguen su vida exactamente igual y han cambiado poco? Eso es evidencia de que no ha habido una auténtica conversión. Porque cuando Dios te convierte, porque yo no convierto a nadie, si yo supiera convertir a alguien, escribiría un libro. Pero no, como no lo sé, pues no puedo escribir ningún libro. La conversión no la merece nadie. La salvación no la merece nadie, absolutamente nadie, ni tú, ni yo, ningún ser humano merece que Dios viniera y diera su vida en la persona de Cristo para salvarte a ti. Nadie lo merece. Si no, mira a los ángeles. Los ángeles caídos por el cual Dios no dio su vida. No envió a nadie a salvarlo. ¿Y es justo? ¿Es justo que se condenen los ángeles caídos? Por supuesto que es justo, porque van a pagar por lo que hicieron. ¿Es justo que nosotros nos condenemos y que Dios no hubiera venido a dar su vida por nosotros? Es justo. Porque todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos tenemos el cáncer del pecado. Desde Adán pasó a todos. Es nuestro pecado. Lo que nos condena es nuestro pecado. No es la obra de Dios. Pero Dios al hombre le dio una oportunidad. Saber que el hombre no es el centro del universo es importante. El Evangelio es un poder transformador de Dios. El Evangelio transforma la vida. Tiene que ocurrirte igual que le ocurrió a cada creyente que realmente se ha convertido de verdad. Hay un movimiento del Espíritu dentro de ti que te dice, ven, obedéceme, dame gloria. Y sabes, a medida que va pasando el tiempo, te ves peor, no te ves mejor. ¿Te pasa eso? ¿Que te ves todavía peor? Y dices tú, Señor, pero ¿qué pasa? Si mira, estoy haciendo cosas para ti y me veo todavía peor. Al principio me veía más bueno, ahora me veo más malo. ¿Sabes por qué? Porque Dios te está transformando. Dios te está dando su visión y eso es bueno.
que tú te veas peor, porque ves el pecado, lo vas viendo poco a poco como Dios lo ve y no como tú lo veías al principio. Eso es prueba de la obra del Espíritu Santo en ti. Y el Espíritu Santo que te está transformando, te está poseyendo, está poniendo su visión en ti. Tú te miras y dices, pero ¿quién soy yo si no merezco nada? El otro día estaba yo en mi casa mirando al cielo y decía, pero ¿cómo pudiste venir a morir por mí? Pero si yo no lo merezco, si yo no merezco llamarme hijo tuyo, ¿cómo me adoptaste? ¿Por qué? No te entiendo, Señor. No te entiendo. Y eso es la obra del Espíritu Santo dentro de ti. Amén. Y ese poder te impulsa a darle gracias a Dios con tus palabras, pero con tu vida también. Así siente un verdadero creyente, ¿verdad? ¿Qué te parece si la iglesia estuviera llena de creyentes auténticos que sintieran de esa manera? ¿Qué pasaría? Alcanzaríamos el mundo. Por eso yo quiero 52 personas, 52 familias, 52 matrimonios para entrenarlos y que vengan conmigo a alcanzar el mundo. Si conocéis a alguno, si alguno estáis interesados, apuntaros ya en la lista. ¿Quién quiere ser parte de ese proyecto de alcanzar al mundo, de alcanzar España, Europa y el norte de África y más allá? Amén. La agencia misionera que nosotros vamos a empezar no es para mí, es una agencia misionera de Dios. Así que nos va a hacer, bueno, aquí se va a reunir una iglesia, pero va a ser un lugar de encuentro de todos aquellos creyentes que realmente tienen el deseo de ir y obedecer a Dios y plantar altares en diferentes lugares para que se le dé la gloria a Dios. El hombre, el evangelio que se predica ahora es diferente del evangelio que predica la palabra de Dios. Así que como líderes, como misioneros, como pastores, tendríamos que centrarnos y decir, ¿pero qué evangelio estoy predicando a Dios? ¿De qué estoy llenando mi iglesia? ¿Por qué las personas vuelven a lo que eran? Yo no creo en lo que... Hay un solo texto que habla del creyente carnal en Corintios. Uno solo, en toda la Biblia. Yo no creo en el creyente carnal. Yo creo que el creyente que es realmente creyente, el Espíritu lo mueve a entregarle toda su vida a Cristo. Porque Cristo es tu Salvador, ¿sí? Amén. Pero no puede ser tu Salvador si no es tu Señor también. Amén. Él es Señor y Salvador. Él te salvó, te rescató, pero tiene autoridad sobre tu vida. Porque tu vida no es tuya. Y después hablaremos un poquito más de eso. Tu vida no te pertenece. Tu vida fue dada por Dios. Es por eso que ningún hombre puede dar su vida por otro, porque no es suya. No es suya. El único que pudo dar la vida por otra persona fue Jesús. Porque Él es el autor de la vida, Él posee la vida y Él dice, yo puedo dar mi vida porque la vida es mía. Tu vida es prestada. Yo tengo poder para darla y poder para tomarla. Es por eso que ningún hombre pudo dar su vida porque la vida no te pertenece. El único en la historia, en el universo que pudo haber dado su vida, ni siquiera un ángel. Porque un ángel, su vida no es suya tampoco. Tuvo que venir Dios mismo a dar su vida. Porque Él es el autor de la vida y podía darla. ¿Te lo has planteado alguna vez? ¿Te has planteado alguna vez por qué solo Jesús pudo haber venido? Ni siquiera si hubiera habido un hombre justo, hubiera podido dar la vida por nosotros. Porque su vida no era suya. Es una vida
prestada. Pero de eso hablaremos un poquito más adelante. Que tenían 3 horas, ¿no? ¿Qué es el verdadero evangelio? Vamos a ir a Romanos, capítulo 3, versículos 10 al 18. Romanos 3, del 10 al 18. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. ¿Hay algún justo? No. ¿Ni uno? No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Esto es fuerte. No hay justo. La gente no entiende. La gente no busca a Dios ni quiere buscarle. Todos se desviaron. A unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. ¿En qué situación está la humanidad, hermanos? ¿En qué situación está? Sin capacidad siquiera de entender el Evangelio. Sin capacidad siquiera de buscar a Dios. Sin capacidad de entender en la situación en la que se encuentra. ¿Por qué muchas veces no hay cambio en la vida de los creyentes? ¿Por qué? Porque no son creyentes. Porque no lo son. Porque es incapaz de transformar su vida, es incapaz de comprender, es incapaz de entender, no tiene poder de transformar su vida, porque el Espíritu no trabaja en su vida. Cuando tienes el Espíritu, tu vida es transformada, cambiada, porque Él lo hace por ti. El hombre fue creado a imagen de Dios. ¿Es verdad? En Génesis capítulo 1, versículo 26, Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y dice 2 palabras: imagen y semejanza de Dios. El ángel no fue creado a imagen de Dios. El hombre fue creado a la imagen y a la semejanza de Dios. Eso tiene mucho que hablar. Algún día podríamos entrar en esa temática, y muy interesante. Pero el hombre tiene la imagen de Dios. Y no la perdió con el pecado. El hombre sigue teniendo esa imagen de Dios. Santiago dice que el hombre fue creado a imagen de Dios, pero 1 Corintios 11, versículo 7 dice que el hombre continúa teniendo la imagen de Dios, evidentemente desvirtuada, evidentemente manchada, pero la imagen de Dios está en el hombre. Algunos dicen: yo tengo mi grado, máster y doctor en teología, y cuando estudiamos ahí, estamos investigando, decimos qué cosas son parecidas a Dios, decimos que esa es la imagen. Yo creo que no, yo creo que eso va mucho más profundo. Es algo que tenemos que nos hace similar a Dios, y es por eso que la palabra dice: dioses sois. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido tenemos la imagen de Dios? Porque la capacidad de tomar decisiones también la tienen los ángeles. La capacidad de crear, aunque crean cosas malas, también la tienen los ángeles. Pero nosotros tenemos algo que nos hace semejante a Dios. Y es por eso que Dios viene a salvar al hombre. Porque Él quería restaurar su imagen. Y es por eso que tenemos una gran responsabilidad de que la imagen de Dios esté en nosotros. Donde quiera que tú vayas, donde quiera que tú andes, donde quiera, el Evangelio es eso también, es mostrar la imagen de Dios en tu vida. Que la gente vea a Dios reflejado en ti. Así que la imagen de Dios permanece en el hombre, aún después de la caída. Yo creo que el hombre, ¿sabéis lo que es la depravación total? Yo creo que el hombre está totalmente depravado. Lo que hemos leído en este texto nos dice que el hombre es malo desde su nacimiento. Si vamos a Romanos 1, 18,
Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Los hombres detienen con injusticia la verdad. El hombre es malo. Desde su nacimiento, el pecado pasó de un hombre a otro como algo genético y llegó a cada hombre, cada mujer de la historia. Estamos totalmente depravados. Eso no quiere decir que hagamos todo el mal que podamos hacer, porque somos capaces de hacer mucho más mal del que tú te puedes imaginar. Hitler fue un niño, ¿verdad? Como tú y como yo fuimos. O César Nerón, o los grandes criminales de la historia fueron niños también. Y ellos crecieron como niños, pero llegaron a ser monstruos. Nosotros, cada uno de nosotros, podríamos ya haber llegado a ser monstruos también, si no fuera por la obra del Espíritu de Dios, que detiene, paraliza nuestra capacidad de hacer el mal, pero todos somos malos e incapaces de venir a Dios. Incapaces de venir a Dios, ni siquiera quieres, no te interesa. A mí no me interesaba Dios para nada, pero en un momento dado hace clic y algo pasa, y no eres tú, porque la salvación pertenece a nuestro Dios. No es tuya en ningún sentido. Y hay ese clic del Espíritu de Dios que viene a ti y te abre los ojos y entiendes la verdad. ¿Sabéis? En Romanos 8 habla de la predestinación. Algunos quieren sacar ese texto de la Biblia, pero está ahí. Pero también habla de la responsabilidad humana. Y las dos cosas son verdad, porque las dos cosas están en la Biblia, ¿o no? Entonces, el hombre, Dios elige a algunos y los salva, pero el hombre tiene responsabilidad de decir sí o no. ¿Cómo casa esas dos cosas? Algún día lo entenderemos en el cielo. No podemos ni rechazar una ni rechazar la otra. Lo que sí sabemos que el hombre es incapaz de entender ni de buscar a Dios, y lo dice Romanos y otros muchos textos. El hombre está depravado y la mujer también. No creáis que la mujer también. De hecho, cuando desde pequeño tú intentas a un niño decirle, un niño quiere algo y le dice que no, y al rato está haciendo otra vez y dice que no, otra vez, y desobedece. A un niño no hay. La primera palabra que aprende un niño es no. No. ¿Tú has visto a algún niño aprender a decir sí desde el principio? No. Para que el hombre pueda entender, necesita la obra del Espíritu Santo de Dios. Pero ¿cómo obra el Espíritu Santo de Dios? A través nuestra. Nosotros tenemos la llave del reino. Nosotros podemos abrir y podemos cerrar. Nosotros podemos hacer obrar, pedirle al Espíritu de Dios y que Él toque la vida de las personas, y el Espíritu lo hace. Porque Él está para eso. Pero tienes que hacerlo de corazón y con el sentido correcto, para la gloria de Dios. Si tú lo haces para tener más miembros en la iglesia, a lo mejor el Espíritu no actúa. Pero si tú buscas la salvación de las personas para darle gloria a Dios, el Espíritu Santo empieza a actuar, porque su fin, su objetivo, su deseo es la gloria de Dios. Amén. ¿Qué te parece? La gloria de Dios. Este lugar está lleno de gloria hoy porque estamos dándole la gloria a Dios, al Dios Todopoderoso.
He ido a multitud de conferencias y cuando he vuelto todo ha seguido igual. Los líderes han aprendido mucho, se han ido y no han cambiado nada en su vida. Ojalá que en esta conferencia todos salgamos totalmente transformados, con el deseo de darle gloria a Dios en cada minuto, en cada segundo de tu vida. Amén. ¿Entiendes un poco más lo que es el Evangelio? El Evangelio es poder tuyo. ¿Es eso? Toda la gloria es para Él. El Evangelio es el poder de Dios, no tu estrategia, no tus métodos, es el poder de Dios, es el Espíritu Santo actuando de una manera tremenda, el Espíritu Santo actuando cuando le digo, Señor, el primero, uno, por lo menos uno, y se convierte en Rashid, y después viene Ibrahim, y después viene Sara, y Ibrahim se llamaba Ibrahim o Isa, Ibrahim de Jesús. ¿Y por qué te llamas de Jesús si eres musulmán? No lo sé. Porque yo tenía que predicarte a ti acerca de tu apellido. ¿Qué te parece? Si quieres tener una experiencia fuerte de adrenalina, no te saltes de un puente. No saltes de un puente. Lo digo a los jóvenes. Vente conmigo a la misión. Sal ahí fuera y empieza a pedirle el poder de Dios. Y recibiréis dinamos, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Poder para qué? ¿Para causar tormentas? ¿Poder para qué? ¿Para levantar una iglesia? Para llegar al corazón de las personas. Para que las personas se conviertan por medio de ti, la obra del Espíritu Santo. No me gusta la palabra dinamita, porque es pum y se acabó. Me gusta más la palabra dinamo. ¿Sabes lo que es una dinamo? Sí. Antes lo llevaban las bicicletas, iba tú ahí, iba cada vez, mientras que tú le dabas los pedales, ahí estaba la luz encendida, ¿verdad? ¿Sí? Dinamo es un poder que actúa constantemente, mientras que tú le estés dando los pedales. Hermanos, ojalá de aquí saliéramos todos tirando la moto y dándole a la bicicleta. Bajo el poder de Dios. Así que no sabemos cómo sienten las personas, cómo piensan. Yo cuando salgo fuera no sé qué problema tiene la persona, qué necesita la persona. ¿Hay alguien que sepa cuando va y te sienta con una persona qué necesita esa persona? No. ¿O qué siente o qué piensa? ¿Tú lo sabes? No. ¿Y el Espíritu lo sabe? Sí. Señor, tú sabes. Tú sabes la persona que me voy a encontrar hoy. Tú sabes su vida, sus sentimientos, sus problemas, sus alegrías. Tú lo sabes todo. Dame a mí la palabra que ella necesita. Y se acabaron las estrategias. Porque la mejor estrategia es la obra del Espíritu Santo de Dios. La ira de Dios está contra todo pecador, contra todos. Romanos 2.5, Salmo 5.5, lo hemos visto. La ira de Dios está contra toda la humanidad. La ira de Dios está encima de esas personas. Y queremos salvarlas de ahí para la gloria de Dios, ¿verdad? Amén. El Evangelio está relacionado no solamente con predicar. El Evangelio está relacionado con la santidad de Dios. Qué poco se habla de los atributos de Dios en relación al Evangelio. La santidad de Dios está involucrada. Por su santidad Dios odia el pecado y odia al pecador también. El Salmo 22 lo dice, Mateo 27:46, Marcos 16:34. Dios es santo y no puede tener ningún tipo de relación con el pecado. No puede ni mirar el pecado. Cuando Jesús estaba en la cruz, Él dice, Padre mío, ¿por qué me has abandonado, verdad? Y he escuchado hablar, alegorizar y decir muchas cosas bonitas, como que Dios no podía ver el sufrimiento de su Hijo. O como que Dios tuvo que volver el rostro para no ver lo que estaba pasando. La realidad no era esa. La realidad, porque no dice que Dios volvió el rostro, dice que Dios abandonó a su Hijo. Lo abandonó.
¿Y sabéis por qué? Porque su Hijo se hizo pecado en ese momento. Porque todo el pecado nuestro estaba sobre Él. Y el Padre no podía acercarse a Él. Y tuvo que abandonarlo. Y Él sintió el abandono de Dios. ¿Creéis que Jesús era un cobarde? ¿Creéis que Jesús era un cobarde cuando estaba en el huerto y oraba al Padre, aparte de mí esta copa? ¿Creéis que Él estaba pensando en el sufrimiento, en los latigazos, en los clavos? Él pensaba en el abandono de su Padre. No, esta copa no quiero que me abandones. Muchos creyentes murieron hervidos, clavados, crucificados boca abajo y después con brea prendiendo fuego y alabando y cantando al Señor. ¿Y era más valiente que Él? ¡No! Él oraba y sufría y sudó gotas de sangre porque desde el principio, desde la eternidad de la vida, Él nunca había experimentado la separación del Padre. Y ese día lo iba a experimentar porque todo el pecado iba a caer sobre Él. Él se hizo pecado por amor a nosotros. Eso es el Evangelio, hermano. Que Dios, en la persona de Jesucristo, cargó toda la suciedad, toda la maldad, todo el pecado y sufrió el abandono de su Padre. Él sufrió el abandono del Padre para que nosotros pudiéramos tener al Padre con nosotros. Pero también hay que tener en cuenta la justicia de Dios, porque también está involucrada en el Evangelio. Dios necesitaba satisfacer su justicia, porque Dios es justo. Y un Dios justo tiene que hacer justicia. ¿Te imaginas que mañana entran en tu casa, te roban y violan a tu hija, a tu hijo, y atrapan al ladrón y lo llevan a la corte y van delante del juez y el juez dice: yo soy un juez tan bueno que lo voy a perdonar? ¿Qué dirías tú? Qué injusticia. Es una injusticia, ¿verdad? ¿Qué dirías tú si fuera, qué diría un juez si, bueno, no te voy a decir, ya te tocó, que Edgar comete un delito y yo digo: juez, yo quiero pagar el delito de Edgar por él? ¿Qué diría el juez? Que no. Que no, porque él tiene que pagar. ¿Es verdad? Sí. Yo no puedo pagar el pecado de él. ¿Verdad que no? No. Entonces, ¿cómo Jesús pudo pagar tu pecado? ¿Cómo Jesús pudo pagar el pecado que no era suyo, que es tuyo? ¿Te lo has planteado alguna vez? ¿No sería justo que Él pagara tu pecado? Ni siquiera hubiera cubierto la justicia si fuera de esa manera. Solamente hay un caso en el que alguien pueda pagar la pena de otro. ¿Sabéis cuándo es? Cuando alguien está bajo la tutela de su padre. Cuando tu hijo menor comete un delito y él tiene que pagar una multa, ¿quién paga la multa? ¿Y es justo eso? ¿Y es legal eso? Dios nos hizo sus hijos en el momento en que te conviertes y tiene derecho Jesús a pagar tu pena. ¿Lo has planteado alguna vez? Porque perteneces a la familia de Dios. Estás bajo la tutela de Dios. Y Dios mismo vino a pagar el pecado de su Hijo. Así que nadie que no sea un hijo de Dios
puedes ser redimido. En el momento en que tú crees, todo eso ocurre. Dios hace justicia, te conviertes en hijo de Dios, la filiación divina, te convierte en hijo de Dios, Dios te justifica, Él te redime, Él paga el precio y todo al mismo momento y todo es justo. ¿Y sabes otra cosa? Ningún hombre puede pagar el pecado, ni un ángel, el pecado del hombre, porque como dice Romano, podría pagar el pecado de uno, quizás, pero no de todos. Y para eso, el Dios Todopoderoso tuvo que hacerse un hombre, para que como Dios, su pecado, su sacrificio, tuviera un valor infinito. Infinito. Él es Dios. Wow. Y su sacrificio tuvo un valor infinito. Es por eso que no hay pecado que no haya pagado, porque su sacrificio tiene un valor realmente infinito. Así que la justicia de Dios también está involucrada y fue totalmente satisfecha. ¿Sabes? Porque eres hijo de Dios también, ¿no? Porque Él quiso, porque Él quiere una familia, pero era la única manera de que Él fuera justo, que Él pagara tu pecado. Finalmente, el amor de Dios es un amor justo. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera, tanto, no hay palabra para expresar en el original, dice, tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, lo entregó, lo regaló, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero ¿sabéis qué hemos visto desde el principio? ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es creer? Reconocer, saber en qué situación te encuentras, saber que la ira de Dios está sobre ti, saber que eres un pecador y estás perdido, saber que tienes que arrepentirte, saber que tienes que convertirte, que por cierto convertirse significa cambiar de dirección, ¿verdad? Y si alguien no cambia de dirección en su vida, es señal de que no se ha convertido, porque es volverse. Y si no te vuelves en tu vida, entonces no ha pasado nada en ti. Quizás haya entendido. Los ángeles creen en Dios, ¿verdad? ¿Sí? Los ángeles creen que Jesús murió por los pecados del hombre, ¿verdad? ¿Sí? Los ángeles creen que Él puede transformar la vida, ¿verdad? Pero ¿eso es el Evangelio? No. ¿Eso es el Evangelio? El Evangelio es mucho más que eso. El Evangelio es una vida transformada y hay que predicarlo de la manera correcta. No sé, yo me he pasado de tiempo. Tengo aquí para una hora más. No, ya, yo creo que hemos terminado. Bueno, hemos terminado.